Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si alguna vez te has sentido perturbado por la existencia del mal, si te has preguntado ¿por qué un Dios que es amor y poder permite que el sufrimiento y la oscuridad sigan existiendo? ¿Por qué el enemigo, Satanás, todavía camina sobre la tierra engañando y destruyendo? Si esta pregunta te ha quitado el sueño, este video es para ti. Y si confías en que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo comprendemos por completo, te invito a unirte a nuestra comunidad. Toca el botón de suscribirte y no olvides activar la campana para no perderte las profundas verdades que exploramos aquí. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes. Hoy vamos a sumergirnos en la pregunta más inquietante de toda la teología. ¿Por qué Dios no aniquiló a Satanás en el momento mismo de su rebelión? Y la respuesta no solo te sorprenderá, sino que te revelará algo mucho más grande y glorioso que un simple castigo inmediato: el propósito eterno de la paciencia divina, la majestuosidad de un universo perfecto y la fisura en la joya más brillante. Antes de que la historia de la humanidad comenzara, el cosmos era un reino de luz pura. El cielo no conocía la guerra, no existía la duda ni la desobediencia. Solo la gloria de Dios se expandía como un océano de luz que lo llenaba todo, y en medio de esa perfección, un ser fue creado. No por accidente, no por necesidad, sino por un acto de diseño consciente y amoroso. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Lucifer no era un ser común, era un querubín protector, la cúspide de la creación angélica, un ser de una belleza indescriptible, cubierto de piedras preciosas, como lo describe Ezequiel 28:13. Su andar no producía sonido, pero su presencia llenaba el espacio de una armonía celestial. Su voz era una melodía sin disonancia, y su sabiduría, forjada por el mismo fuego divino, era un reflejo de la perfección del Creador. Él no fue hecho para brillar por sí mismo, sino para proyectar la gloria de aquel que lo había formado. Era un espejo de la belleza infinita de Dios. Pero en el corazón de esta criatura perfecta, algo imperceptible comenzó a crecer. No fue un acto, no fue una palabra, fue una pregunta, un susurro en lo más profundo de su ser. ¿Y si la luz que yo porto no debe ser reflejada hacia el trono? ¿Y si puedo guardarla para mí mismo? El orgullo no llegó con un estruendo, llegó como un veneno sutil, un goteo lento y persistente que carcomía la lealtad. Lucifer, el portador de la luz, comenzó a amarse más a sí mismo que al rostro del Altísimo. La adoración que una vez elevaba al Creador, ahora la deseaba para sí mismo. Como un narciso celestial, se enamoró de su propio reflejo. Ezequiel 28:15 nos advierte: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esa maldad no fue impuesta, no vino de afuera. Brotó desde adentro, como una grieta en un diamante, un deseo secreto de tener un trono, de ser más, de ser igual. La fractura del cielo, un ejército seducido por la mentira. Lo que comenzó como un pensamiento en un solo ser, se extendió como una plaga silenciosa por los corredores del cielo. Lucifer, con una elocuencia que no necesitaba gritos, comenzó a sembrar la duda entre sus compañeros, no con violencia, sino con preguntas sutiles y promesas de un nuevo orden. Una tercera parte de las huestes celestiales, seres creados para alabar a Dios, comenzaron a escucharle. Fueron seducidos por una luz falsa, una luz que prometía poder, autonomía y tronos propios, como se revela en Apocalipsis 12:4. En un cielo que hasta entonces solo había conocido la pureza, la división se convirtió en una realidad. La armonía perfecta se quebró por la nota disonante de la rebelión.
La declaración de Lucifer fue una afrenta directa al trono. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. Con estas palabras, la criatura perfecta se proclamó Dios. Pero el cielo no tolera imitaciones. No hubo diálogo ni negociación. Fue Miguel, el arcángel que guarda los secretos del cielo, quien se levantó, y con él los ángeles leales a Dios. La batalla no fue de sangre, sino de esencia. La lealtad se enfrentó a la traición. La verdadera gloria no podía ser vencida por un reflejo torcido. Apocalipsis 12:7-9 describe esta batalla. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lucifer no fue destruido, fue arrojado. Desde lo más alto cayó, y con él todos los que lo siguieron. La luz que había portado se oscureció. Su nombre, Lucifer, fue reemplazado por Satanás, el adversario. Lo que comenzó como un susurro en el cielo se convertiría en un grito de guerra en la tierra, y la batalla, aunque con un primer capítulo concluido, aún no había terminado. La tierra, el nuevo campo de batalla y la creación del hombre. La caída de Satanás y los ángeles rebeldes no fue un evento sin destino. Tuvieron un lugar específico para su exilio, un escenario ya preparado: la tierra. Este mundo, aún oscuro y cubierto de aguas, se convirtió en un campo de espera, una esfera suspendida entre la gloria del cielo y las tinieblas del abismo. Y a este lugar llegó el portador caído, no con forma de monstruo, sino como un espíritu exiliado, consciente de lo que había perdido y de lo que ahora deseaba corromper. Satanás no llegó a la tierra para reconstruir, sino para distorsionar. Su primer acto fue observar, y lo que vio lo llenó de un odio profundo. Vio el espacio donde la gloria de Dios un día caminaría con el ser humano, y juró, no con palabras, sino con intención, que haría todo lo posible por separar al hombre de su Creador. Entonces el polvo fue llamado a respirar. En un acto de intimidad sublime, Dios se inclinó hacia el barro y sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Génesis 2:7. El primer latido humano resonó como una campana en el plano espiritual, y Satanás lo escuchó. No comprendía completamente el plan, pero supo con certeza que esa figura frágil, creada a imagen de Dios, era distinta. Al hombre le fue dada una herencia que ni siquiera los ángeles habían recibido: la imagen de Dios. Este detalle encendió una furia antigua en el corazón de Satanás. El Edén no era solo un jardín, era un templo, y en su centro dos árboles. Uno ofrecía vida, el otro conocimiento del bien y del mal. Y fue ahí, en el límite de la libertad humana, donde Satanás encontró su grieta, no con violencia, sino con una pregunta, una duda sembrada como semilla en un alma inocente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Esa fue la primera mentira, una frase sutil que disfrazaba una acusación contra el carácter de Dios. Cuando el fruto fue mordido, no hubo un trueno. Lo que descendió fue la conciencia del mal, el peso de haber roto algo sagrado. Satanás no celebró con risas, sino con el frío silencio de quien sabe que su semilla ha echado raíces. Desde ese día, la tierra se convirtió en un territorio ganado para el enemigo, no como dueño legítimo, sino como un ocupante tolerado. Y la humanidad, a partir de entonces, caminaría entre dos voces:
la paciencia de 1900. Dios, una revelación de su justicia. No hay cadenas visibles, no hay fuego que contenga a Satanás aún. Camina, susurra y observa como si el juicio no hubiera llegado. Pero la paciencia de Dios no es olvido, es espera. En el reino eterno, el tiempo se mide con propósito. Dios, que todo lo ve, no ejecuta su justicia al ritmo de la impaciencia humana. Su actuar es el de un padre que ve el final desde el principio. La pregunta que nos atormenta a muchos es, ¿por qué no los ha destruido? La respuesta es que los seres espirituales no mueren como nosotros. Fueron creados para existir eternamente. Dios podría simplemente deshacerlos, pero al hacerlo, estaría negando el libre albedrío que Él mismo otorgó. Además, la justicia de Dios no es venganza, es revelación. Cada criatura, cada alma debe ver, entender y ser testigo de la justicia divina. El juicio final no es solo castigo, es la manifestación pública del carácter de Dios. La paciencia de Dios es una paradoja. Mientras que el hombre la interpreta como un retraso, el cielo la ve como un espacio, un margen medido donde cada acto, cada elección, incluso los del enemigo, cumplen una función precisa dentro de la trama eterna. ¿Satanás opera? Sí, pero no de forma autónoma. Es tolerado, como un actor que recita líneas sin saber que forma parte de un guión que nunca escribió. En el libro de Job, vemos que Satanás no puede tocar nada sin permiso. Job 1:12. Él opera, pero bajo la vigilancia soberana de Dios. Permitir no es aprobar. Permitir es gobernar por encima de todo. El juicio final, la justicia que no puede ser cuestionada. El juicio aún no ha caído, porque el universo aún está aprendiendo. Dios no solo quiere eliminar el mal, quiere desenmascararlo por completo. Quiere que toda criatura libre y consciente decida sin engaño, que ninguna duda quede sobre el carácter de su Creador. Por eso, Satanás aún existe. Cada mentira que susurra, cada tentación que lanza, lo hunde más en la evidencia que servirá como prueba final. No es un enemigo libre, es un prisionero del tiempo, un tiempo que se acorta. El Apocalipsis nos presenta el clímax de esta historia. Un trono blanco, los libros que se abren y un silencio que antecede a la sentencia. El juicio de Dios no es un mito. Es el cierre necesario de una historia que ha sido escrita con justicia desde el inicio. Nadie será juzgado sin conocer, nadie será condenado sin comprender. Todo será revelado, todo será expuesto. La justicia de Dios busca que el universo vuelva a ser lo que una vez fue: armonía, luz y comunión sin fracturas. Y para eso, el mal no solo debe ser detenido, debe ser desarmado públicamente. El enemigo no ha sido aniquilado aún, porque el juicio no es un grito impulsivo. Es un acto solemne, una respuesta final. Y ese día ninguna voz se alzará en protesta. Solo habrá silencio y luego adoración, porque la verdad será incontestable y la justicia completa. Dios aún les permite a los ángeles caídos existir, no por compasión hacia ellos, sino por testimonio hacia los demás, para que toda la creación contemple la diferencia entre el Creador y la criatura. La libertad y el amor, la razón detrás de la espera divina. Tal vez la razón más profunda por la que Dios no aniquiló a Satanás de inmediato está en el corazón de su propio carácter. Dios pudo haber creado un universo de títeres, ángeles incapaces de rebelarse, humanos programados para adorar, pero no lo hizo. En cambio, sembró algo peligroso, pero sagrado en cada ser: el libre albedrío. Porque el amor impuesto no es amor, es obediencia vacía. Dios no buscaba esclavos, buscaba hijos. Cuando Lucifer se desvió, no fue detenido de inmediato.
no porque Dios aprobara su camino, sino porque detenerlo habría significado deshacer la libertad que Él mismo había otorgado. Dios nunca se contradice. Podría haber borrado a Satanás en un segundo, pero habría enseñado al universo una lección falsa, que el amor solo es seguro cuando es forzado. La espera de Dios no es una renuncia, es una confianza en que cada ser, por decisión propia, encontrará el camino de regreso, aun si algunos, como Satanás, eligen no volver. En la parábola del Hijo Pródigo, Jesús nos muestra el corazón de Dios, un padre que espera pacientemente por su hijo rebelde, listo para correr a su encuentro y abrazarlo sin reproches. Lucas 15, 11, 32. Si ese amor se manifiesta con un hijo humano, ¿por qué no habría de estar presente también en las decisiones más grandes del universo? Dios no destruyó a Satanás al instante porque su carácter no cambia, ni siquiera frente a la traición más alta. Su paciencia es un testimonio de que el amor no controla, de que la libertad no es un lujo, sino una condición del reino. Dios no necesita apresurarse, porque su victoria ya está asegurada. Satanás sigue existiendo no porque Dios haya fallado, sino porque nunca estuvo fuera de su control. El enemigo solo respira mientras el Padre lo permite. La conclusión: una pregunta con una respuesta eterna. Lo que comenzó como una pregunta inquietante termina revelando algo mucho más poderoso, un amor que no busca el control, sino la transformación. Dios no espera porque no pueda terminarlo todo ahora mismo, sino porque está terminándolo a su manera, y esa manera es perfecta. Satanás será destruido, pero no antes de que todos vean lo que significa vivir bajo su sombra y lo que significa volver a la luz. Su sentencia ya está escrita, pero hasta ese día su existencia misma es un recordatorio de que Dios reina con justicia, paciencia y amor incondicional. Quizá tú también has sentido el peso del mal y has preguntado en silencio: ¿dónde está Dios ahora? La respuesta es que Dios no siempre responde con rayos, a veces responde con tiempo. Porque el tiempo es la prueba suprema del amor, y cada segundo que pasa, incluso con el enemigo vivo, es una oportunidad para que el universo vea la diferencia entre el que reina con justicia y el que solo quiere un trono sin cruz. Si este mensaje tocó algo en ti, si en algún momento sentiste que entendiste un poco más el corazón de Dios, déjalo escrito en los comentarios. Tu reflexión puede ser el eco que otro necesita escuchar. Y si quieres seguir explorando los misterios del reino, no olvides suscribirte y compartir este video. Porque aunque el enemigo aún respira, su sentencia ya está escrita y el cielo no improvisa.